Sí. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Saludo especialmente, por supuesto, a todos los señores, excelentísimos señores académicos y académicas. Acompaña el director de la Real Academia Española, el director de la Academia de Urgencia de Historia de las Artes, la secretaria general de Cultura, doña Mar Sánchez Estrella, académico de honor, don Braulio, distintas autoridades, el rector de la Loyola. Muchas gracias por su asistencia. Hoy es un día de mucho gozo para la Academia. Cumplimos 275 años y, como habrán visto la invitación, quizá el programa está un poco apretado, por tanto intentaremos llevar la sesión con cierto dinamismo. Tiene la palabra don Ignacio Medina, duque de Sevilla. Con la venia. Excelentísimo señor director, excelentísimos señores académicos, autoridades, señoras y señores. Hoy nos acompañan los ilustres y excelentísimos señores don Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, y don René Jesús Payo Hernández, director de la Real Academia Burguesa de Historia y Bellas Artes, a quien les doy la bienvenida. Hablaremos del movimiento académico desde el Renacimiento hasta la Ilustración. Antes de comenzar, permítanme una doble advertencia. En primer lugar, aunque el recorrido que propongo es de alcance europeo, me detendré con cierta frecuencia en ejemplos vinculados a Sevilla, y más concretamente a figuras relacionadas con el patrimonio de la Fundación Medinaceli que presido. No es por afán localista, sino por una razón muy simple. Es el ámbito que mejor conozco y en el que puedo moverme con mayor precisión. Confío en todo caso en que estos ejemplos ayuden a dar cuerpo y concreción a un fenómeno que de otro modo podría resultar excesivamente abstracto. En segundo lugar, a petición de nuestro director, atento al número de intervinientes y la limitación del tiempo, voy a ofrecer una versión necesariamente sintética de este recorrido, de modo que quizás escuchen una exposición algo más desdibujada de lo que me habría gustado. En cualquier caso, quienes deseen conocer el argumento completo, encarnado en su personaje, episodios y matices, podrán encontrar la versión íntegra en el boletín de esta academia. El propósito de esta conferencia es recorrer de nuestra condensada el proceso por el que las formas de sociabilidad erudita del Renacimiento, inicialmente informales, acabarán cristalizando en instituciones estables, las academias en sentido moderno. Antes que nada, se impone una cautela metodológica que en realidad afecta a toda narración histórica que tiende a organizar los hechos como si obedeciesen una lógica teleológica lineal y necesaria, cuando en realidad son el resultado de procesos discontinuos, a menudo erráticos, donde convive la intención y el azar. La historia de las academias europeas participan plenamente de esta ilusión retrospectiva. Por ello, más que relatar el nacimiento de una institución, conviene, según la transformación de una práctica, el tránsito de cenáculo al cuerpo institucional, de la afinidad personal a la norma.
Esta precisión no invalida el fenómeno, al contrario, nos obliga a afinar una distinción fundamental entre dos formas de sociabilidad intelectual que con frecuencia se confunden: el cenáculo informal, basado en la afinidad personal y el mecenazgo, y la academia en sentido institucional, dotada de nombre, reglas, continuidad y programa. Ambas forman parte de un mismo proceso histórico que conduce de manera gradual al mundo académico moderno. Italia fue el gran laboratorio de esa evolución, en la que la adopción del término academia no siguió la lógica que cabía esperar. En la Italia del 400, el grupo de humanistas más institucionalizados de la época, el que reunió Alfonso el Magnánimo en el Castelnuovo para discutir y citar poesía latina, nunca se llamó academia. En cambio, un círculo casi coetáneo, más informal que el de Pomponio Leto en Roma, sí empleó el término esporádicamente. En estos primeros tiempos de la sociabilidad intelectual, academia no era un descriptor institucional neutro, sino una reivindicación del linaje platónico, que tenía sentido para quienes necesitaban legitimarse, invocando la antigüedad, no para quienes ya contaban con la protección del rey. Solo a partir de 1480, más de 2 décadas después de la muerte del Magnánimo, el grupo napolitano que se consolidó en torno a Giovanni Fontano para cultivar la poesía neolatina comienza a denominarse Academia Pontiniana, y su generalización como denominación estándar solo se consolida a la muerte en 1503 de este humanista único. Esta academia, que reúne ya muchos de los elementos que caracterizarán el mundo académico postrero, reuniones regulares, apodos para los miembros y un amplio programa intelectual, filológico, literario, es la más crucial de las academias italianas para entender la influencia italiana en España. Fue clausurada junto con otras en 1542 por el virrey Pedro Álvarez de Toledo, por el temor de que sirviese de cauce tanto a la heterodoxia religiosa como a la actuación de la oposición política de la nobleza feudal. A lo largo del siglo XVI, el fenómeno se diversificó. Los Intonatis de Siena dieron una primera forma estatuaria al modelo, la Crusca de Florencia convirtió la lengua en objeto de codificación y los Lincei de Roma incorporaron la observación científica. Es decir, la academia dejó de ser solo un espacio literario para convertirse en una forma nueva de ordenar el saber. La Sevilla del siglo de oro constituye un observatorio privilegiado, ciudad rica, cosmopolita, abierta al comercio atlántico, asimiló el modelo cultural de la academia renacentista a través de múltiples vías, adaptándolos a las condiciones específicas de la sociedad española de la época. Pese a que llegó a constituir el tejido de sociabilidad intelectual más denso de la España de los Austrias, el fenómeno nunca alcanzó una verdadera formalización institucional. Su gran impulsor inicial fue Juan de Malara, que a mediados del XVI convirtió su estudio de gramática y humanidades en un espacio de lectura, discusión y creación poética. Por allí pasaron Fernando de Herrera, Francisco de Medina y buena parte de la élite letrada sevillana. Tras su muerte, la figura central será Fernando de Herrera, cuyas anotaciones a Garcilaso constituyen no solo un comentario filológico, sino un verdadero manifiesto. En ella se articula la aspiración de elevar el castellano a la dignidad del latín y del toscano, en paralelo con los debates italianos sobre las lenguas vernáculas. Este proyecto, compartido por figuras como Francisco de Medina, revela la existencia de un programa intelectual coherente. En el tránsito al siglo XVII, este programa intelectual se articuló socialmente en torno a varios espacios complementarios. La casa de Juan de Arguijo, mecenas, que arruinó su fortuna en el patrocinio de las letras y de la música. La casa de Pilato del tercero de Alcalá, cuya biblioteca y conversaciones hicieron decir a Rodrigo Caro que parecía más academia que palacio. El taller de Francisco Pacheco, lugar de encuentro entre pintura, poesía y erudición, y la tertulia de Olivares en el Alcázar.
El dato decisivo es que no se trataba de academias separadas, sino de una misma comunidad intelectual que se reunía en distintos lugares según las circunstancias y el patronato. Ese fue también su límite. A diferencia del modelo italiano, más consolidado, el sevillano dependía de la vida, la fortuna y la presencia de sus mecenas. Por eso, cuando estos fallaron o faltaron por ruina, muerte, ausencia o traslado a la corte, los cenáculos se disolvieron. El traslado a Olivares a Madrid en 1615, unido a la crisis económica del siglo XVII, debilitó progresivamente ese ecosistema. Tras las últimas reuniones vinculadas a Torres Farfán, la documentación enmudece hasta la fundación de esta academia en 1751, bajo el impulso de la política borbónica. Para comprender este proceso es necesario volver a Italia y considerar las transformaciones del 600. En este periodo se intensifica la tensión entre la tradición y la modernidad. La Academia del Investigante en Nápoles adopta las nuevas filosofías de Descartes y Gassendi, promoviendo una visión mecanicista de la naturaleza, entra en conflicto con la ortodoxia católica y escolástica. Por su parte, la Romana Academia de la Arcadia reacciona contra el barroco, proponiendo un ideal de claridad, sencillez y medida clásica. Ambas corrientes confluyen en la figura del noveno duque de Medinaceli, cuya trayectoria ilustra de nueva y de manera ejemplar la transferencia cultural entre Italia y España. Embajador en Roma durante casi una década y miembro de la Academia de la Arcadia desde su fundación, Medinaceli representa como pocos el vínculo entre Italia y España. Nombrado virrey de Nápoles, fundó en 1697 la Academia Palatina en el Palacio Real. Su importancia no fue solo intelectual, sino también simbólica. Por primera vez, los académicos podían sentarse en presencia del virrey, mientras los cortesanos permanecían de pie. El saber ocupaba así el lugar que hasta entonces el ceremonial había recibido al nacimiento, reservado al nacimiento. El testimonio de Vico sobre la Academia Palatina es elocuente. Medinaceli dice: devolvió a Nápoles el esplendor de las buenas letras nunca más visto desde los tiempos de Alfonso de Aragón. Aquel mecenazgo se proyectó también en la música, el urbanismo, las artes visuales y el coleccionismo bibliográfico. De regreso a Madrid, su Palacio de Prado siguió siendo un foco de cultura italianizante hasta su caída y muerte en 1711. Con él se extinguía, en cierto modo, el último gran mecenas español de Academia Italiana, confirmando nuevamente la fragilidad de la iniciativa dependiente de individuos. El tránsito hacia la Academia moderna se produce en el cambio del siglo, cuando confluyen diversas corrientes: la nueva ciencia, la crítica histórica y la recepción de modelos europeos. Bajo la etiqueta retrospectiva de novatores, agrupamos hoy a quienes introdujeron en España la nueva filosofía y el método experimental. En Sevilla, ese impulso cristalizó en la Regia Sociedad de Medicina y otras ciencias reconocidas en 1700, primera institución científica formalmente aprobada en España. Paralelamente, la crítica documental de Nicolás, Antonio, Montejar, Manuel Martí o Mayán tendió un puente entre el humanismo erudito y el futuro programa ilustrado. El antecedente inmediato de la Real Academia Española fue la tertulia reunida desde 1711 en la biblioteca del Marqués de Villena, figura en la que confluyen todos los factores que ya hemos dicho, que prepararon la formación del modelo académico ilustrado, último virrey de Nápoles, cargo en que sucedió a Medinaceli, hasta la pérdida de este reino en 1707. Miembro de la Academia de la Arcadia, reconocido como novator humanista, fue el numerario de la Academia de Ciencias de París. El diccionario de autoridades, primer proyecto de la nueva academia, expresa bien esta síntesis de la Crusca, toma el método lexicográfico de la Academia Francesa, la forma institucional. 2 décadas después,
La Real Academia de la Historia convirtió en función pública la crítica erudita, privada, que tenía por objetivo desterrar las fábulas introducidas por la ignorancia o por la malicia, y las puso al servicio de un proyecto de Estado que algún historiador ha definido como nacionalismo dinástico borbónico. En ese mismo impulso reformista nacieron la Real Academia Sevillana de Buenas Letras en 1751 y la de San Fernando en 1752. La primera se inserta en la red institucional borbónica, pero su programa conserva una clara filiación con el de la Sevilla humanística del siglo de oro. La segunda expresa ya una voluntad de reforma estética más dependiente de modelos foráneos. La conclusión que se impone es clara. La academia moderna no surge de una ruptura, sino de una sedimentación. Antes que institución fue práctica, conversación, lectura compartida, emulación literaria, discusión erudita. Solo progresivamente adquirió nombre, reglas y continuidad. La academia no sustituye el cenáculo, sino que la formaliza y la estabiliza, garantizando su supervivencia más allá del horizonte inevitablemente contingente de toda iniciativa individual. Y tal vez, si me permiten cerrar una reflexión, lo verdaderamente significativo de este proceso no sea el momento en que la academia se convierte en institución, sino aquel en que, sin saberlo todavía, ya está siendo inventada en la intimidad de una conversación, no porque sus participantes dotaran ya todas las convenciones que se impondrán siglos después, sino porque inadvertidamente fueron forjando el temperamento intelectual que las hará posible. He dicho, gracias. Tiene la palabra don Rogelio Reyes Cano, que hará la presentación del libro Los Manchados de la Reforma. María, si tenemos un par de libros que... Está, perdón, gracias. Don Rogelio. Cordavenía. Señor director de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Señor director de la Real Academia Española. Señor director de la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes. Autoridades, señoras y señores académicos, queridos amigos, señoras y señores. Por decisión del director de esta Real Academia, me cabe el honor de presentar hoy el volumen que recoge las conferencias que se pronunciaron con motivo de la exposición Los Machados y su tiempo, una exposición que marcó un hito en la vida cultural española de los años 1924 y 1925 y que transmitió a la opinión pública de nuestro país una imagen clarificadora y objetiva de una de las sagas familiares más señeras de la España moderna, tanto en su dimensión puramente intelectual, como fue el caso del abuelo Machado Núñez y del hijo Demófilo, como en su dimensión artística, con la altura poética de Manuel y de Antonio, dos figuras que marcan la irrupción de la modernidad lírica en nuestro país, el aliento de la estética del simbolismo francés y la función que la poesía popular, herencia de su padre,
tuvo en la construcción de la lírica culta española. Pero si los contenidos de aquella exposición respondían con creces al rigor científico y a las exigencias técnicas de una muestra de primer nivel, hay que decir también que respondían a una emotiva dimensión humana que sorprendía muy cálidamente a cuantos los contemplaban. Por razones extraliterarias, tantas veces sobradas de sectarismo, la imagen que muchos españoles tenían de la calidad poética de uno y otro hermano había establecido entre ellos una falsa dicotomía y una oposición de signo ideológico que ponían en entredicho el gran afecto que ambos se profesaron siempre por encima de las contingencias que los dos tuvieron que vivir en aquella España fratricida. La exposición demostró que vivir en aquella... La exposición demostró con creces que además de ser dos grandes poetas, ambos mantuvieron siempre esa ardorosa fraternidad vivida por ellos desde sus años juveniles en el Madrid del fin de siglo. Recuerdo muy bien el entusiasmo con que muchos sevillanos me ponderaban ese lado humano de la muestra, cómo sus artífices habían sabido dar, con los textos, con las fotografías y hasta con los objetos personales, una visión cálida y humanísima de aquella saga familiar que vivió siempre en armonía y que terció valientemente desde un pensamiento liberal en la vida intelectual española de aquellos momentos, y lo hizo con un grado de compromiso del todo encomiable. Una visión esta que siempre estuvo en la intención de los organizadores de la muestra y que ha venido a hacer y que ha venido a deshacer no pocos lugares comunes y no pocos prejuicios, poniendo en su verdadero lugar los auténticos perfiles de los Machado y prestando así un gran servicio a la vida cultural española. Es un gran honor para las instituciones que ofrecieron la muestra en sus sedes, por orden cronológico, primero esta Real Academia, después la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes y finalmente la Real Academia Española, con el generoso patrocinio de la Fundación Unicaja, que además de cubrir las necesidades inherentes a una exposición de esta trascendencia, facilitó también los contenidos del valioso fondo machadiano que se custodia y se analiza en su sede sevillana. Junto a la idea de la exposición estuvo desde el primer momento en la intención de sus organizadores la conveniencia de complementar la muestra con unas jornadas literarias que trasladasen a los asistentes un conocimiento más específico de los valores culturales y artísticos de la familia Machado. Nos parecía que había un público que podía demandar mayores concreciones en un ciclo de conferencias dictadas por destacados estudiosos machadianos. Conferencias que contaron con notable afluencia de público entre profesores de bachillerato, alumnos universitarios y en general con un personal interesado en las figuras señeras de Manuel y Antonio, el fruto artístico más maduro de aquella saga familiar. Estas conferencias fueron dictadas en las tres sedes que habían acogido la exposición, en Sevilla, en Burgos y finalmente en Madrid, y hoy forman parte del libro que presentamos,
un libro que viene a enriquecer el dominio de los estudios machadianos con notables aportaciones críticas. Dado que a quien les habla le cupo el honor de coordinar las diferentes intervenciones y ordenarlas en un volumen que reflejase la variedad de las mismas, resumiré brevemente el sumario de una obra que vendrá sin duda a ser, en lo sucesivo, de obligada consulta para quien afronte cualquier perfil de los integrantes de la saga de los Machado. La estructura del libro responde a una secuencia que comienza con una conferencia alusiva a la familia Machado en su conjunto, sigue con varias en las que se habla de los dos hermanos poetas y, en tercer lugar, las dedicadas a Manuel Machado y, por último, las que se ocupan de su hermano Antonio. Al ordenarlas de ese modo, he querido seguir una cierta línea cronológica que va desde el núcleo familiar en el que los dos hermanos se insertan, continúa con Manuel, el poeta de mayor edad, y se cierra con Antonio, que es el más estudiado. En las tres secuencias del ciclo de conferencias han participado miembros de las tres academias organizadoras. Por la española contamos con el trabajo de Carmen Riera, por la burgense los artículos de Isaac Rilova y José Manuel López Gómez, y por la sevillana de Buenas Letras los de Eva Díaz Pérez, Joaquín Caro Romero, Alfonso Guerra y quien ahora les habla. Contamos también con la aportación de Nuria Morgado de la Academia Norteamericana de la Lengua y con Luis Alberto de Cuenca de la Real Academia de la Historia. También con varios docentes universitarios y de enseñanza secundaria. Monique Alonso de la Universidad Abierta de Cataluña, Rafael Alarcón Sierra de la Universidad de Jaén, Antonio Rodríguez Almodóvar, catedrático de institutos, Francisco Javier Díaz de Revenga de la Universidad de Murcia y Amelina Correa de la de Granada. Estas 14 intervenciones nos ofrecen una variedad de enfoques y de matices que enriquecen notablemente el conocimiento que hasta ahora teníamos de la saga de los Machados y muy especialmente de Manuel y Antonio, nuestros dos grandes poetas de la modernidad lírica española. Asistimos a un recorrido crítico por las raíces familiares de los dos hermanos, por sus respectivas trayectorias vitales y poéticas, su conexión con la estética del modernismo, sus contingencias personales en la Guerra Civil Española, uno en la España nacionalista y otro siguiendo hasta Collioure la suerte de la República. También sus enfermedades finales y otras tantos detalles. Especial significación tienen las conferencias que dan cuenta de los dos importantes fondos machadianos que han servido de soporte a la exposición, a saber, el archivo de Manuel, que su esposa donó a la ciudad de Burgos a la muerte de su marido en 1947, y el adquirido en su día por la Fundación Unicaja, que se conserva en Sevilla. Decía el gran arabista don Emilio García Gómez que los libros andan solos, que sus efectos pueden llegar no solo a los lectores a los que en principio parecen destinados, sino también a quién sabe qué inesperado destino final. Comience en buena hora este que hoy presentamos, su particular andadura editorial y llegue a todos cuantos se interesan por conocer los perfiles humanos e intelectuales de aquella saga familiar, el abuelo, el hijo, los nietos de un árbol genealógico auténticamente señero, sin los cuales
no sería posible entender la vida cultural española de los tiempos modernos. Pero llegue también este libro, una vez que salga de nuestras manos, a todo lector que por azar se encuentre con sus páginas y descubra lo que el libro vale. Es todo un honor para las tres academias y para la Fundación Unicaja poder ofrecer al mundo de la cultura el fruto editorial de una exposición que supuso para nosotros el gozoso reconocimiento a la dignidad, al compromiso moral y a la pasión intelectual de una familia que entregó a su patria española sus mejores afanes. He dicho. Muchas gracias, don Rogelio. Tiene la palabra don René Jesús Pablo Hernández, director de la Academia Burgense de Historia y Derecho. Excelentísimo señor director de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, excelentísimo señor director de la Real Academia Española, excelentísimos señores académicos de esta Real Academia Sevillana de Buenas Letras, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Muchas felicidades. 275 años no es una fecha, no es una data que se cumpla todos los días. 275 años de una corporación, de esta ilustre corporación, cargados de historia, de saber, de erudición, de compromiso con Sevilla, con Andalucía, con España. Y llega esta Real Academia Sevillana de Buenas Letras en este año 2026 a este punto, cargada de lozanía, de proyectos y de ganas de seguir trabajando en el futuro. Solo pido a Dios que me permita ver los próximos 5 lustros, los muchos resultados y los muchos proyectos que sin duda alguna se irán culminando, que pueda estar aquí dentro de 25 años conmemorando el tercer centenario de esta casa. Llego a Sevilla como representante de la Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, invitado a participar en este acto de celebración de este 275 aniversario de esta insigne institución. Una institución que me atrevo a señalar que es de las más antiguas y de las más importantes desde un punto de vista cultural, no solo de esta ciudad de Sevilla, sino también de Andalucía y de España. Es un enorme honor para mí estar ahora, me siento un poquitín abrumado, volver a ocupar esta tribuna en donde aún los ecos de ese renacimiento de la época de los Pinelo y los ecos de tantos y tantos académicos resuenan en nuestros oídos. Y traer la voz de Burgos, la voz de esta ciudad hermana castellana, a esta hermana ciudad de Sevilla, ya esta docta e insigne institución, custodia de las letras, la historia, el pensamiento hispalense desde mediados del siglo XVIII. Desde aquel 16 de abril de 1751, en que 16 hombres doctos de esta Sevilla ilustrada se reunieron en torno a Luis Germán Ribón, esta Real Academia ha venido desarrollando todos sus desvelos en iluminar con su perseverancia, su erudición, su trabajo, los saberes humanísticos, no solo de esta ciudad andaluza, sino de España. Es un grato honor para mí ocupar esta tribuna como académico correspondiente de esta corporación con la que mi ciudad de Burgos y mi academia, la Real Academia Burgense, pues mantienen tantos y tantos lazos de unión. Lazos históricos a través de intercambios de académicos correspondientes y lazos de estudios e intereses comunes. Lazos que desde el año 2023 se han visto estrechados a través de la colaboración de ambas instituciones, esta colaboración que ambas instituciones han mantenido para celebrar ese bienio machadiano, ese bienio en el cual se han cumplido los 150 años del nacimiento de don Manuel y de don Antonio Machado, que cristalizó, como bien ha dicho el interviniente anterior, en esa magnífica exposición que primero en Sevilla,
más tarde en Burgos y culminándose en la Real Academia Española, yo creo que se convirtió en el acto más importante de todos los que sirvieron para conmemorar este acontecimiento machadiano. Muchas gracias, director, muchas gracias, señores académicos, por haber tenido el talento de liderar, impulsar y sobre todo trabajar de manera denodada en todo este gran proyecto machadiano. Sin vosotros esto no hubiera sido posible. Una colaboración que ha vuelto a unir nuestras dos ciudades, nuestras dos academias, y que ha permitido unir, como también se ha señalado anteriormente, los principales fondos machadianos existentes en España, el custodiado en esta ciudad de Sevilla y el custodiado en la ciudad de Burgos. Don Antonio no residió en Burgos, pero parte de su legado y algunos de sus manuscritos más icónicos, entre ellos uno de los manuscritos del famoso autorretrato, se custodian en la Real Academia Burgense desde el año 1947. Don Manuel sí residió en la ciudad de Castilla en aquellos aciagos momentos, en aquellos aciagos días de la Guerra Civil. Allí escribió algunas de sus más luminosas páginas, algunas de sus más luminosas poesías. El Guadalquivir desembocó en aquellos momentos en el Arlanzón a través de la fértil creatividad de don Manuel, y su labor literaria en ese Burgos del año 36 al 39 vino a aportar un poco de luz en aquellos tristes momentos. Debo reiterar mi agradecimiento, querido director, por esta invitación a este acto, a este solemne acto, en esta casa que considero como mía. Y quiero señalar, igual que señalé el día que ingresé como académico correspondiente, mi compromiso en seguir trabajando para incrementar los lazos de unión entre Burgos y Sevilla, para seguir uniendo los lazos entre esta Real Academia Sevillana de Buenas Letras, nuestra maestra, y la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes. Muchas gracias. Tiene la palabra don Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia. Buenas tardes, por la venia, presidente. He venido en nombre de la Real Academia Española, que esta tarde está reunida en mi ausencia. No suelo faltar nunca, pero hoy me parecía un día excepcional que justificaba que su director no presidiera el pleno. Está celebrado el pleno de por normalidad, no hayan hecho ninguna trastada aprovechando la ausencia de la autoridad. Vengo en su nombre para felicitar a la Academia Sevillana de Buenas Letras por la celebración de un aniversario tan relevante como el que estamos celebrando. Les felicito igualmente en nombre de las 22 academias de la lengua americanas, ecuatoguineana y filipina que forman la SALE, la Asociación de Academias de la Lengua Española, que el director de la Academia también preside. Estamos todos muy felices de esta celebración y he querido simbolizarlo con estar presente en este acto. Aprovecho los discursos que acabo de oír, desde el Duque de Segorbe hasta las recientes explicaciones sobre la bibliografía generada alrededor de las celebraciones machadianas, para decirles que en efecto las academias todas, fundamentalmente las academias del 18, son creaciones de la sociedad civil. Son ilustradas, personas cultas, personas excelentes que decidieron reunirse para cultivar las letras o hablar de literatura o de lengua. La presencia del poder en las academias ha sido siempre un hecho excluido, una circunstancia excluida. Cuando se fundó la Academia Francesa, la que más imitamos, el modelo que ha sido más estable, los académicos franceses temían que la importancia enorme que tenían aquellos años fundacionales, 1635, el cardenal Richelieu acabaría ocupando las posiciones de dominio dentro de la academia. Y se resistieron hasta el final. Es muy bonita la historia de la Academia Francesa, de cómo aquellos primeros académicos no solo no querían el poder, sino que reunían y establecían y miraban los métodos para mantener lejos al gran Richelieu. No pudieron resistir hasta el final y en 1635 se produce la conjunción, que no consiste en otra cosa que en permitir
que haya una tutela por parte del cardenal de la actividad privada de aquellos sujetos. Algo parecido ocurrió muchos años después en España, porque el Marqués de Villena funcionó con sus colaboradores y amigos algunos tiempos previos a la consecución por parte al otorgamiento por parte de Felipe V del privilegio que justificaba su funcionamiento. 1713 está fundada la Academia, el acta fundacional de la Academia es de 3 de septiembre de 1713, sin embargo el privilegio real es de un año más tarde, de octubre de 1714. Bien, hemos vivido siempre un poco procurando mantener la autonomía, la privacidad, el hecho de que seamos instituciones de la sociedad civil, y esto me parece una conquista importante. Le subrayo, porque esta es una circunstancia que no suele tenerse en cuenta, ni siquiera para los más fecundos y conspicuos constitucionalistas, que en nuestra Constitución aparece la tutela o patronazgo del rey sobre las Reales Academias en el artículo 62, párrafo F. Todas las decisiones que adopta el rey, siguiendo sus facultades del artículo 62, tienen que ser amparadas por el gobierno, refrendadas por el gobierno. Pero el artículo 62F, en la cual el rey tiene absoluta libertad sin refrendo. Es una excepción realmente llamativa desde el punto de vista constitucional, en la que no se pone mucha atención, o creo que no se ha puesto atención pública, hasta que yo lo acabo de decir aquí ahora mismo. Las cosas que hemos hecho juntos y las que podemos decir, y las que podemos hacer. Nos ha satisfecho mucho en la Academia esta conjunción que nos ha permitido, de los Machados, la Federación Machadiana, que nos ha permitido hacer algo juntos. Hemos disfrutado, nos hemos beneficiado de una magnífica exposición que ha sido urdida en esta casa, por académicos de esta casa, muy especialmente bajo el comisariado de don Alfonso Guerra. Nos hemos logrado, digo, porque hemos aportado muy poco, sin embargo la hemos tenido en la casa durante semanas y le hemos hecho disfrutar en Madrid a muchas personas que la han visitado. Lo hemos tenido gracias a la gentileza tanto de la Urense como de la Academia Sevillana, a la que aprovecho la ocasión para agradecer de nuevo. Igual que hemos disfrutado del formidable catálogo de esa exposición, que es una pieza realmente ejemplar, con artículos extraordinarios que han servido para conocer mucho mejor a los Machado, familia y sus circunstancias. La Academia ha hecho su pequeña aportación bibliográfica a la española, también a esto, porque para cerrar aquella exposición se nos ocurrió que lo mejor que podíamos hacer es hacer una representación en la que se leyera el discurso non nato en términos académicos de don Antonio, el discurso que es la poesía. Y en fin, pensamos en un acto que se recuerda, con mucho gusto, se recordará, creo que por muchos años, porque es un acto realmente memorable. El actor Sacristán leyó un fragmento del discurso. Hubo intervenciones memorables, muy especialmente la de don Alfonso Guerra, que recuerda todo el mundo con mucho gusto, hablando de exponiendo los grandes conocimientos machadianos, especialmente Antonio Machadiano, pero que conoce la familia y sus circunstancias por completo. Tuvimos la suerte de que Joan Manuel Serrat aceptó hacer una representación también allí con un piano que situamos en el estado e interpretó varias canciones. Y en fin, quedó de todo eso un pequeño libro que es una joya realmente, donde está el discurso de las demás circunstancias que allí ocurrieron. Lo hemos celebrado mucho, insisto, y en fin, agradecemos mucho a la Academia Sevillana y a la Urense que nos hayan tenido por colegas en esta operación de recordatorio de los Machados. Y en fin, nos queda una palabra sobre qué hacer en el futuro. Yo creo que este tipo de relaciones no se pueden perder, son relaciones que tienen que tener también un porvenir, ¿no? Hace falta seguir estimulándolas. Aprovechemos que ahora hay un andaluz al frente de la Academia Española, pero establezcamos bases sólidas para que no se pierdan esas relaciones para cuando el andaluz no esté. Yo creo que tenemos inmediatamente una nueva oportunidad
comunidad en la que ojalá sepamos confluir. Nosotros vamos a celebrar ya este año, porque se lo merece y porque es el gran amparador de la generación. Vamos a empezar a celebrar en noviembre a Góngora. El cuarto centenario de su muerte es el 27. Pero vamos a empezar a dar algunas campanadas para que suene Góngora como merece, porque realmente fue el inspirador de la generación del 27. Y acto seguido vamos a celebrar la generación del 27. Tenemos un ámbito material, cultural, literario abierto fantástico, como para poder hacer cosas juntos. De modo que les invito muy cordialmente para empezar a hacerlo. A Góngora lo vamos a celebrar en Córdoba, lo vamos a celebrar posiblemente en la propia catedral, para iniciar, dar así el primer paso en el año gongorino del 27. De modo que estamos invitados a poder establecer cosas en común, hacer cosas en común. Bueno, y nada más que insisto en agradecer la invitación, reiterar la felicitación y desearles que sean muy felices, claro. Aceptan nuestras invitaciones, encantados por la Academia, porque hemos ya disfrutado o hemos marchado a las tres academias en ese aspecto. Bien, en 1751, un 16 de abril, tal día como hoy, don Luis Germán y Ribón y 10 intelectuales más fundaron la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. En el ambiente de aquella época, entre otras cosas, entre otras instituciones, ya se habían constituido la Real Academia Española y la de la Historia de Madrid, y la de los desconfiados en Barcelona. Esta última revivió con nueva denominación y terminó siendo nuestra hermana, la de Buenas Letras de Barcelona. Pero fíjense, abundaron las extrañas denominaciones académicas, y así las hubo muy originales, las de los tenerosos, los humildes de Villamanta, la casa del placer honesto, la dama beata, los nocturnos, los audulantes, la víctima contra la ociosidad. Tuvimos la suerte que nuestros fundadores barajaron distintas denominaciones, se centraron en la de erudición o bellas letras, pero prefirieron la de buenas letras, por expresar con más propiedad sus fines, y dijeron textualmente, porque así sería la enciclopedia universal de toda especie de buenas letras, cuya extensión y amena variedad pudiera servir de estímulo a todos los estudiosos de cualquier facultad o profesión. Don Luis Germán y Ribón, el auténtico fundador de esta academia, proclamó que había que sacar a Sevilla de la desidia y de la modorra espiritual, despertar a España de su letal retraso, promover el adelantamiento de la buena literatura y propagar la cultura. En definitiva, con las luces de la sabiduría, desterrar las sombras de la ignorancia. La nueva institución adoptó como sello un olivo orlado con el lema Minerva Bética, la diosa de la sabiduría, como representación de todas las ciencias de la magia. Esta Real Academia arrancó con una gran actividad. El año fundacional ya tuvieron lugar 34 disertaciones. Los cerca de 3 siglos de existencia pueden resumirse con muy notables omisiones en los siguientes hitos culturales. Primero, el encargo de la formación de una gran biblioteca con los fondos de las órdenes religiosas exclaustradas. También el de acometer posteriormente las primeras excavaciones sistemáticas de Itálica con la creación de un museo arqueológico. Más adelante, el Congreso Internacional dedicado al mundo de las academias de la llega hoy, con la asistencia de la reina Doña Sofía. Y más recientemente, la exposición de los Machado, Retrato y Familia, que inauguró el rey Felipe VI y que solo en Sevilla tuvo más de 40.000 visitantes. Posteriormente, como ya se ha citado, se exhibió en Burgos y en Madrid. Agradezco vivamente la presencia de los dos directores de la Real Academia Fulgense de Historia de Bellas Artes y de la Española, porque con esta Real Academia podemos presumir, quizá yo peco de exagerado, pero lo siento así,
el mayor evento cultural del curso 24-25 en toda España. Gracias también, por supuesto, a la aportación al patrocinio de la Fundación Unicaja. Y hoy, como broche de oro de la excelente e interesante exposición, hemos asistido a la presentación de este magnífico libro, fruto de la excepcional colaboración entre todas estas instituciones. Nuestro fundador ya señaló que hay que procurar enriquecer a los demás con nuestros conocimientos, siempre con la mirada fija en la utilidad del público, sea de trabajar y disputar para enseñar y practicar. Nuestra veterana academia siempre ha publicado sus actividades. En principio fueron las memorias literarias, en 1773, y desde 1899 el boletín con periodicidad anual. Desde 1973 ya puede consultarse el fondo telemáticamente. También editamos las conferencias de nuestra jornada Los Ciclos en una colección conocida como Los Papeles de la Academia. No debemos olvidar nuestro archivo con manuscritos de gran relevancia. Cabe destacar, por ejemplo, los manuscritos originales de la obra de teatro de los hermanos Álvarez Quintero, la interesante correspondencia de Jesús de Avellaneda, así como la obra Memoria de un miembro superior y propagandista de Fernán Caballero, ilustrada por su tercer marido, Antonio Aarón Morales de Ayala. También merece ser destacada nuestra biblioteca con cerca de 20.000 volúmenes fruto de generosas donaciones y legados de importantes filósofos. Curiosamente, en el testamento del fundador cita su mejor alhaja. ¿Y cuál era? Pues no hay otra que su biblioteca, que por supuesto legó a la academia. Por otra parte, nuestra institución se compone de 30 académicos de número, con la inestimable ayuda de los miembros domiciliados fuera de Sevilla, llamados correspondientes. Solo puedo destacar entre los fallecidos a unos pocos, porque la lista es muy extensa. Miren ustedes, Alberto Lista, Lando White, Machado Núñez y sus nietos hermanos Manuel y Antonio, Machado Ruiz, José Gestoso, Rodríguez Marena, los hermanos Álvarez Quintero, el alcalde Blasco Garzón, Rafael Mazón, Jiménez Fernández, Gabriel Arevalo, Prudencia, Aquilino Duque, Antonio Burgos, Enrique Valdivieso, y me van a disculpar, pero tengo que recordar especialmente a mi padre, que para eso fue 9 años director de esta academia. Según el fundador, los académicos deben ser personas inquietas y curiosas en búsqueda de la verdad, y que con un estilo castizo, natural, serio y nervioso, siempre piensen en la mejor manera de ser útiles a la sociedad. Pero una academia no puede vivir solo de su pasado, por muy brillante que sea. Y la Real Academia Sevillana de Buenas Letras se renueva en la programación de cada curso académico. El presente curso 2025-2026, desde octubre, por tanto, del año pasado, sin perjuicio de numerosas conferencias y disertaciones, ya se han celebrado 6 ciclos culturales. El libro antiguo, la fiesta sevillana y el espacio público, los inicios del virreinato del Perú, la Sevilla de los años 40 y 50, ya un apunte sobre la generación del 27, Sánchez Mejía, un torero ilustrado para la de plata, los toros y los toros en Hispanoamérica. Y estamos ahora mismo desarrollando, se está celebrando, queda por concluir, 3 conferencias, la Sevilla y la boda imperial. Pero es que en los próximos meses se desarrollarán 3 más. Buenas y nobles letras, el centenario también muy unido al 27, el centenario de la revista Mediodía, que será en junio de este año, y letras ibéricas. Además, fueron programadas cerca de 20 presentaciones de libros. En junio también tendremos a Ana Blandiana, Premio Princesa Asturias de las Letras, que nos realizará con una lectura poética. Todos estos actos cuentan con excelentes patrocinadores. Promover el adelantamiento de las buenas letras y modernizar la cultura de la ciudad mediante la sana crítica como mejor discernimiento de lo mejor. En suma, encaminar la erudición hacia la utilidad común. La Real Academia Sevillana de Buenas Letras, con 275 años de existencia y fiel al ideario de su fundador, sigue siendo el luminoso faro de las humanidades y las letras de Sevilla y Andalucía. Reitero mi agradecimiento a todos los participantes, a Duque Sebola, a Rogelio Reyes, a los directores de las 2 academias que nos acompañan, autoridades, queridos amigos. Hoy
es un día de mucha felicidad que los académicos, con enorme satisfacción, queremos compartir con todos ustedes. Muchas gracias y se levanta la sesión.